Buen día, clase. Hoy continuamos con la asignatura de física. En esta ocasión, uno de los temas llamado movimiento de vertical de caída libre, profesor. Uno. Muy bien. Vamos para ello. Necesito su máxima concentración en el marco teórico y la resolución de problemas planteados en el compendio. Muy bien, empezamos. Ahí está. Podemos, aquí en la imagen, podemos observar que hay paracaidistas que generan lo que es la demostración de caída libre vertical, profesor. ¿Ya? Teniendo en cuenta esto, vamos a desarrollar aquella fuerza que genera esto, que es la fuerza gravitacional que atrae hacia el centro de la Tierra, profesor. De las cuales la gravedad que es distinta en distintas partes de la Tierra, porque la Tierra no es esférica, es ovoide, por lo tanto, la gravedad en distintas partes es diferente. Por lo tanto, solamente nosotros vamos a desarrollar cuando la gravedad es un redondeo, lo que es al entero. Entonces, en esta ocasión vamos a desarrollar con la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado, profesor. Por lo tanto, continuamos entonces. Aquí nosotros tenemos todo relacionado a lo que es a la caída libre vertical, profesor. Entonces, un movimiento vertical de caída libre, podemos decir que es el movimiento que realizan los cuerpos soltados o lanzados cerca de la superficie terrestre, debido a la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre estos, profesor. Allá, observemos lo que es esto. Dice, observemos la figura y respondemos. Primera, ¿cuál es la velocidad inicial de la pelota? Profesor, mira, la velocidad inicial de la pelota es de 0 metros por segundo, ¿no? Parte del reposo. ¿Cómo cambia la velocidad de la pelota cada segundo que pasa, profesor? Por cada segundo está avanzando de 10 en 10. ¿Y quién me genera esto? La aceleración de la gravedad, profesor. ¿Qué más? ¿A qué crees que se debe esto, profesor? A la fuerza gravitacional que atrae hacia el centro de la Tierra, profesor. Establecido por Isaac Newton. Siguiente pregunta. ¿Qué fuerza crees que esté actuando? Esa fuerza se llama fuerza gravitacional. Muy bien. Podemos también afirmar que en el movimiento vertical de caída libre es un caso particular del movimiento de equilibrio uniformemente variado, donde la aceleración toma valor constante en el vacío denominado aceleración de la gravedad, profesor. Por lo tanto, empezamos y continuamos con el siguiente tema, profesor. Muy bien. Tenemos aquí también otra caída vertical. Podemos nosotros afirmar que el movimiento en el cual solamente actúa el peso del cuerpo, atracción terrestre, se denomina caída libre. La caída libre no necesariamente tiene que ser vertical, porque también se puede mencionar aquí en la gráfica como caída libre en forma vertical, y también hay caída libre parabólica, profesor. O también movimiento parabólico no de caída libre, si va en curva, profesor, en forma inversa. Gravedad y el campo gravitacional. La fuerza gravitacional es la atracción que experimentan los objetos debido a sus masas. La palabra gravedad proviene del latín gravis, que significa pesado. Se denomina campo gravitatorio a la región que rodea una masa, por ejemplo, la Tierra, en la cual se da la atracción entre ella y otras masas, profesor. Ahí está Isaac Newton, profesor. Excelente. Continuamos entonces. A ver, recordemos acerca de la variación de la gravedad. La aceleración de la gravedad no es la misma en todos los lugares de la Tierra, depende de la latitud y de la altura sobre el nivel del mar, profesor. Si yo tengo aquí el planeta Tierra y empiezo a medir, en el centro de la Tierra su gravedad es nula, pero en la superficie de la Tierra es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero más alejado es ya 2,45 metros y más alejado también es nula la aceleración de la gravedad, profesor. Pero alrededor de la Tierra las gravedades es distintas. Se va a utilizar en algunos problemas con 9,8 metros por segundo, pero nosotros vamos a utilizar con el redondeo, que es de 10 metros por segundo al cuadrado, profesor. Debe darse cuenta que todos los objetos siempre van hacia el centro de la Tierra, profesor, por esa fuerza gravitacional que los atrae. Y como reforzando, recordemos, por ejemplo, en el Ecuador, la gravedad es 9,79 metros por segundo al cuadrado.
A 45 grados con respecto al Ecuador, la gravedad es 9,81 metros por segundo al cuadrado. En el Polo Norte es 9,83 metros por segundo al cuadrado. Por eso se utiliza solamente con 9,8. Pero nosotros utilizaremos con el redondeo al entero, que es 10 metros por segundo al cuadrado, profesor. Excelente. Continuamos entonces. Tenemos aquí nosotros el análisis experimental. ¿Qué podemos observar, profesor? Si yo tengo lo que es suelto, lo que es una esfera de metal y una pluma, nuestra lógica dice que esto cae primero antes de la pluma. Entonces, la fricción del aire hace que retarda la caída de la pluma, profesor. En presencia del aire, la pluma describe un trayecto complicado y demora más en llegar a la superficie, profesor. Allá. Pero ¿qué sucede si lo llevamos en el vacío, profesor? En el vacío la piedra o la pluma caen juntas, profesor, al mismo tiempo. Años más tarde, el físico francés Robert Bourdieu realizó un experimento de caída libre en un tubo vacío de aire y demostró que la validez de la tesis de Galileo, profesor, que no depende de las masas, depende de quién, de la aceleración de la gravedad, profesor. Muy bien, continuamos entonces. ¿Los cuerpos caen con la misma aceleración? Sí, los pesos de los cuerpos pueden ser diferentes, pero al caer se observa que hacen con la misma aceleración. Galileo fue el primero en demostrar que todos los objetos caen en la misma aceleración, sin importar su masa. Antiguamente se creía que los cuerpos más pesados caían más rápido que los más ligeros, la cual era falsa. Recuerde, profesor, Galileo suelta dos esferas, uno de plomo y uno de madera del mismo tamaño. A la hora de soltar, caen al mismo tiempo, profesor, porque ambos rompen la fricción del aire y en esta ocasión no depende de las masas, depende de quién, de la aceleración de la gravedad. Galileo dejó caer desde la torre de Pisa dos esferas, una de hierro y otra de madera. A pesar de la gran diferencia de pesos, ambas llegaron juntas al piso, profesor. Muy bien, continuamos. Obviamente en el vacío todos los cuerpos grandes o pequeños, pesados o ligeros caen a la tierra con la misma rapidez, profesor. Allá, los cuerpos ligeros tardan más en caer a causa de la resistencia del aire, profesor. ¿Qué más? La caída libre vertical para las alturas pequeñas viene a ser el movimiento rectilíneo uniformemente variado y cumple las mismas leyes, en esta ocasión en caída libre, profesor. Mira, ven acá, suelta Galileo 20 kilogramos de un metal y 3 kilogramos de madera, profesor, y al mismo tiempo caen al mismo tiempo, profesor. Excelente, continuamos. Vamos a hacer un análisis sobre la trayectoria de los móviles. Si un móvil parte con 30 metros por segundo, va a regresar con 30 metros por segundo. Se dice que la velocidad de partida es igual a la velocidad de llegada. Pero usted sabe que por cada segundo va a disminuir su velocidad, profesor. En un segundo va a ser 20 metros por segundo, en un segundo es 10 metros por segundo, en un segundo más se detiene, luego empieza a bajar, en un segundo más es 10 metros, en un segundo es 20, luego llega a 30, profesor. Si sube con 3 segundos, baja con 3 segundos, siempre en la altura máxima, la velocidad es nula, profesor. Por lo tanto, podemos nosotros empezar a analizar con respecto a esta gráfica, que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, que la velocidad de partida es igual a la velocidad de bajada o de llegada, profesor. La velocidad en el punto C, en el punto más alto, es 0. La velocidad por niveles siempre es igual. La velocidad en el punto A y E es igual que la velocidad de B es igual a la velocidad de D, profesor. El tiempo que realiza de A hacia C es lo mismo del tiempo que realiza de B hacia E. O sea, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, profesor. El tiempo de A hacia B es lo mismo decir el tiempo de D hacia E que describe el móvil, profe. Continuamos entonces. Fórmulas que se utilizan. Estas son las fórmulas del movimiento requerido en fuente variado. Ahora se va a utilizar estas fórmulas, pero nada más son las mismas, pero nada más en vez de aceleración se va a reemplazar por tiempo de gravedad. En vez de distancia se va a reemplazar por la altura, profesor. Por lo tanto, la primera fórmula para determinar lo que es la velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos la gravedad multiplicado por el tiempo. Vamos a colocar más cuando baja el móvil y menos cuando sube, que quiere decir que disminuye su velocidad. Muy bien. Cuando se utiliza en el ejercicio en el problema, no te habla nada relacionado a distancia. Y la segunda fórmula sería la velocidad final al cuadrado es inicial al cuadrado más o menos 2 veces la gravedad por la altura. Cuando se utiliza esta fórmula, cuando en el ejercicio en el problema no te habla nada relacionado al tiempo.
Si quieres hallar la altura que describe, es la velocidad promedio por el tiempo, profesor. Esto se utiliza cuando en el ejercicio no te hablan ni te piden la aceleración de la gravedad. La cuarta fórmula, que es la altura, es velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto se va a utilizar con el ejercicio, ni siquiera te habla ni te pide todo relacionado a la velocidad final, profesor. Muy bien, colocas los signos menos cuando sube y más cuando baja, profesor. Excelente, continuamos. El tiempo de subida, para calcular con su móvil parte con una cierta velocidad inicial y después de cierto tiempo se detiene. ¿En cuánto tiempo sube? Dice, tiempo de subida es velocidad de lanzamiento sobre la gravedad, o sea, entre 10, entre 10, entre 10. Quiere decir que si el móvil sale disparado con 30 metros por segundo, ¿en cuánto tiempo sube? 30 entre 10 sube en 3 segundos. Si el móvil sale disparado con 50 metros por segundo, ¿en cuánto tiempo sube? Sería 50 entre 10, sería 5 segundos, profesor. Si el móvil fue lanzado con 45 metros por segundo, ¿en cuánto tiempo logra subir? 45 entre 10, 4,5 segundos, profesor. Excelente, es el tiempo de subida. El tiempo de permanencia en el aire, el tiempo de vuelo, es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. ¿Qué quiere decir? Si sube con 8, baja con 8. Y 8 más 8 sería 16, que sería el tiempo de permanencia en el aire, profesor. Por eso el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. A ver, profesor, ejemplo, si el móvil sale disparado con 20 metros por segundo, tiempo de subida 20 entre 10, me sale solamente 2. Tiempo de subida es 2, tiempo de bajada es 2. Y 2 más 2 es 4. El tiempo de permanencia en el aire es 4 segundos, profesor. ¿Y cómo calcularíamos su altura máxima? O sea, si lanzo con una cierta velocidad y el móvil se detiene. Para ahí se describe una altura máxima que puede alcanzar. La altura máxima es la velocidad de lanzamientos al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ejemplos. ¿Qué tal la velocidad desde 10 metros por segundo, profesor? Entonces, ¿qué altura describe, Robert? Entonces sería 10 al cuadrado de 100 sobre 20. 5 metros solamente recorre, profesor, para alcanzar su altura máxima. Excelente, vamos a desarrollar problemas planteados en el compendio. Muy bien, ahora hazlo tú. Se deja caer un cuerpo en caída libre. Determine la rapidez del cuerpo después de 3 segundos. Si se deja caer, su velocidad es inicial 0. Después de 3 segundos, vamos a calcular la velocidad final. Y lo que trae hacia el centro es la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿con qué fórmula? Con la primera, la velocidad final, calculamos, inicial es 0, gravedad de la Tierra es 10 y el tiempo es de 3 segundos. 10 por 3 es 30, y 0 más 30 es 30 metros por segundo, profesor. Esa sería la respuesta para el ejercicio número 1. Excelente. Problema número 2. El cuerpo mostrado está en caída libre. Determine el módulo de la velocidad, profesor. Allá, 1 y 2. Vamos a hacer un análisis, profesor. El móvil parte con 4 metros por segundo, profesor. Entonces, por cada segundo va a aumentar de 10 en 10. 4 más 10 saldría, ¿cuánto, profesor? 14 metros por segundo. Más 10 me saldría, un segundo más, 24 metros por segundo. Avanza de 10 en 10. ¿Y qué me indica? La aceleración de la gravedad. Entonces serían las respuestas para lo que es el problema número 2. Excelente, jóvenes. El movimiento vertical de caída libre mostrado determina el módulo de la velocidad 1 y 2, profesor. Observe, profesor. ¿Qué quiere decir? Por cada segundo el móvil va a disminuir en su velocidad. Si aquí es 40, en un segundo va a ser 30. En un segundo más va a ser 20. Entonces la velocidad 2 y 1 sería 20 y 30 respectivamente, profesor. Y esa sería la respuesta para el problema número 3. Problema 4. Dice, en el movimiento vertical de caída libre mostrado, determinen los intervalos de tiempo, profesor, T1 y T2. De esta manera, profesor, mira, yo puedo observar que ha avanzado de 10 en 10. Entonces el tiempo 1 es solamente de un segundo. Pero si no, lo podemos calcular con fórmula, profesor, en el primer tramo. La velocidad final, que es en esta ocasión 25, inicial que vale 15, es más, porque baja, 10 la gravedad multiplicado por el tiempo que realiza en T1, profesor. El 15 pasa a restar, me queda solamente 10, profesor. 25 menos 15 es 10. Y este 10 pasa a dividir, por lo tanto el tiempo 1 es de un segundo. Igual estaremos con el segundo tramo, profesor. Final vale 35 menos 25 más 10 veces en lo que es el tiempo 2. 35 menos 25, 10, 10 entre 10 sale 1, profesor. Entonces el tiempo 1 y el tiempo 2 son de un segundo. Y esa sería la respuesta para el ejercicio número 4.
Sigamos practicando. Problemas del compendio. Se suelta un cuerpo desde cierta altura, profesor. Allá, si se suelta, su velocidad inicial es cero. Si se considera caída libre, calcule el valor de la rapidez luego de 7 segundos. ¿Cuál es su velocidad final luego de 7 segundos? La gravedad se sabe que se está trayendo hacia el centro de la Tierra. Entonces, ¿qué aplico? La primera, velocidad final, desconozco. Inicial es cero. La gravedad en esta ocasión vale 10 y el tiempo es de 7 segundos, profesor. 7 por 10 sería 70. Entonces sería 0,70, 70 metros por segundo. Sería la respuesta de la velocidad final para este ejercicio. Muy bien. Excelente. Muy bien, manito, excelente. Problema número 2. Muy bien, continuamos entonces. Para estos problemas hay que tener concentración máxima, profesor. Dice, se lanza un balón verticalmente hacia arriba. Allá, profesor. Con una rapidez de ¿cuánto, profesor? Con una rapidez de 30 metros por segundo. Si se considera caída libre, calcula el tiempo que tarda el balón en subir en su punto más alto. Entonces, en su punto más alto se va a detener. Va a ser velocidad final cero. Entonces, me pide calcular en cuánto tiempo, profesor, se detiene. ¿Con qué fórmula? Con la primera. El tiempo de subida, profesor. El tiempo de subida que es a la velocidad de lanzamiento sobre la gravedad. Entonces sería velocidad de lanzamiento es 30 y de gravedad que vale 10. Tiempo de subida es de 3 segundos, profesor. Y sería la respuesta para el ejercicio número 2. Excelente. Continuamos. 3. Sigamos practicando problemas planteados en el compendio. En la siguiente figura se muestra un cuerpo que es lanzado verticalmente hacia arriba, en un lugar donde podemos despreciar la resistencia del aire. Calcula el tiempo de vuelo, profesor. Allá. El tiempo de vuelo es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Si sale disparado con 20, profesor, 20 entre 10, tiempo de subida es 2 segundos. Luego se detiene el móvil, entonces si sube con 2, también baja con 2 segundos. Tiempo de permanencia es 2 más 2, profesor. ¿Ya? ¿Cuánto, profesor? Solamente sale 4 segundos tiempo de permanencia en el aire. Por lo tanto, esta es la respuesta para el ejercicio número 3. Excelente, manito, excelente. Continuamos. 4. Calcula el tiempo que tarda el objeto en llegar del A hasta B, considerando como caída libre, profesor. De A hacia B, ¿cuánto tiempo lo hace? Primero, tiempo de subida hasta detenerse. 70 entre 10, que es la gravedad, tiempo de subida sería 7 segundos, profesor. Pero para que llegue a tener 90, ha pasado 9 segundos, profesor, mira, a ver. Pero usted sabe, pero antes en el mismo nivel van a tener la misma velocidad de 70 metros por segundo. Como recordando nada más, pero desde el punto más alto hasta que llega al piso, va a utilizar solamente 9 segundos, profesor. Entonces te pide, calcula el tiempo que tardó el objeto en llegar. Entonces sería 7 más 9, sería 16 segundos. Y esa es la respuesta para el problema número 4. Continuamos con el problema número 5. Ya. ¿Cómo calculamos este problemita, profesor? Fácil. Para calcular este problemita, lo que tenemos que solamente realizar es algunas operaciones básicas. Dice, un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una rapidez de 70, profesor. Aquí lo tenemos, ¿ves? 70. Si despreciamos la resistencia del aire, hacia el rozamiento, calcula la altura que lanza desde su lanzamiento hasta que se detiene en el punto más alto. En castellano me está pidiendo la altura máxima hasta que se detenga el móvil si se lanza con 70 metros por segundo. Recurrimos a la fórmula, la altura máxima es velocidad de lanzamiento al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Si en esta ocasión sería 70 al cuadrado sobre 20, profesor. Entonces puede ser 70 sobre 20. Un 0 y un 0 se van. Entonces mitad 1, mitad de 70, 35. 35 por 7 sale 245 metros. La altura máxima que alcanza el móvil. Muy bien, esa sería la respuesta para el problema número 5. Excelente. Problema número 6. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia abajo, profesor. Ya con una rapidez V. Luego de 4 segundos, se quintuplica, profesor, su velocidad. Calcula V si se desprecia todo aumento de la resistencia del aire. Fórmula, allá la misma. La velocidad final es 5V, inicial solamente vale V, gravedad vale 10 por el tiempo que vale 4. V pasa a restar, sería 4V, 10 por 4 sería 40, profesor. Muy bien, el 4 pasa a dividir y yo tengo lo que es la relación que la velocidad es igual a 10 metros por segundo. Y esa sería la respuesta para el ejercicio número 6. Excelente.
Continuamos entonces con el siguiente problemita. Desde de la cima de un cerro se lanza una piedra verticalmente hacia abajo, profesor, con una rapidez de 7 metros por segundo. Determina su rapidez al cabo de 4 segundos, profesor. ¿Cuál es su velocidad final? Te pide. Nos haremos con la misma primera fórmula. La velocidad final es inicial, es 7, profesor. Gravedad vale 10. Lo que es el tiempo de bajada es de 4 segundos. Muy bien, reemplazando. 10 por 4 va al 14, 14 más 7, y sale al final 47 metros por segundo. Sería la velocidad final, profesor. Y esa sería la respuesta para el ejercicio número 7. Excelente. Problema 8. Una persona situada en la azotea de un edificio suelta una pelota. En ese mismo instante, otra persona ve que se encuentra a cierta distancia del edificio, empieza a correr con MRU. ¿Y a rapidez de cuánto? 5 metros por segundo. Para alcanzar la pelota justo antes que choque el piso, si la pelota cuando llega al piso tiene una rapidez de 70, muy bien, calcule la distancia a la que se encuentran la persona B del edificio si desprecia la resistencia del aire, profesor. Profesor, primero analizamos la caída libre, profe, luego el MRU, profesor, en forma horizontal. Formulita para calcular, final vale 70, inicial vale 10. La gravedad de la Tierra es 10, multiplicado por tiempo que lo hizo. Entonces sería 70 es igual a 10T, 10 vas a dividir, queda 7, profesor. En 7 segundos llega al piso. Ya, muy bien. Pero, profesor, el tiempo de que aquí va a ser un tiempo de encuentro, por lo tanto los tiempos van a ser iguales. Y esa respuesta sería 7 segundos. Pero vamos a liar con Diosito TV todo. La distancia es velocidad multiplicada por el tiempo. La distancia que recorre, la velocidad que es 5 por el tiempo que lo realiza, lo que es al hacia el encuentro para coger el balón. Por lo tanto, el tiempo sería 7 segundos, profesor. ¿No? Muy bien, a ver, vamos, empezamos. Distancia es D, velocidad 5, tiempo 7 que hemos calculado con anticipación. 5 por 7 me da 35 metros. Y esa sería la respuesta para el ejercicio número 8. Muy bien, nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense. Gracias.